Buenos días amigos de Facebook, de YouTube, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristo Señor Altísimo. En esta ocasión, como les había prometido, la reflexión que a continuación vamos a ver es acerca de la oración. La oración como el único recurso que tenemos para comunicarnos con Dios. Y es importante que podamos entender que la oración tiene que ser una oración eficaz. No cualquier oración llega al trono de incienso del Señor, sino tiene que ser una oración eficaz. Y el propósito de esta reflexión es que analicemos tú y yo cuáles son los ingredientes, las características que debe tener tu oración y la mía para que pueda llegar a los oídos del Señor y que pueda ser escuchada por Él y que pueda ser contestada en el tiempo en que Él determine. Es importante que eso quede claro porque no quiero seguir con la idea de que todas las oraciones son escuchadas por Dios y de que Él está obligado a contestar y obligado a hacer lo que nosotros le pedimos. No, no es así. Es para ti, para mí, nuevamente lo digo, importante saber lo que Él mismo ha determinado como importante que debe de contener la oración. Pero antes de entrar en esos detalles de las características que la oración debe tener, yo quiero llevarte a algunos pasajes de la Biblia para que podamos ver la importancia de la oración. ¿Y quién más que el mismo Jesús, como un ejemplo, como un testimonio, nos indique la importancia de la oración? ¿Qué tanto Él oraba? Voy a leerte nada más unos cuantos pasajes en donde se refleja su oración, pero hay muchos más en la Biblia en donde Él lo hacía como un estilo de vida, no como algo que de repente se le ocurría, sino como un estilo de vida, como algo que ya era parte de Él. Y eso es importante que sea para ti, para mí, una parte de nosotros. Y la primera pasaje que quiero llevarte está en Lucas 3:21. Como te digo, el propósito es que podamos ver qué tan importante, qué tanto utilizó Jesús la oración en su vida y para qué le sirvió. Dice en Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Aquí está hablando del bautizo de Jesús, en donde sabemos tú y yo que cuando Él era bautizado, bajó una paloma que era el Espíritu Santo y que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, a Él escuchar. Entonces ahí estamos viendo cómo la oración, ¿verdad?, hizo posible que ese momento divino, esplendoroso, fuera coronado con la presencia del Espíritu Santo. Pero también está en Lucas capítulo 5, versículo 16, dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La oración no tiene que ser un evento de tratar de apantallar gente, de tratar de decir que yo soy muy espiritual. La oración tiene que ser un encuentro personal, secreto, entre nosotros y nuestro Creador. No tiene por qué ser una manera de lucirnos o de decir que yo soy muy espiritual, de que yo oro mucho. No, no, no. La oración es algo personal, es algo individual, es la esencia de la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús nos lo mostró porque decía que se le apartaba a lugares desiertos y oraba. Él ahí en la presencia únicamente de su Padre Celestial se postraba y entraba en una comunión hermosa con su Padre. Él escuchaba lo que el Padre le decía y había una comunicación entre ellos dos hermosa. Lo mismo va a suceder contigo y conmigo si seguimos los pasos que Jesús hizo.
En Lucas 6:12 también hay otro pasaje que nos refleja cómo Jesús oraba. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Otra de las preguntas comunes es, ¿qué tanto oro a Dios? Mucha gente se queja de que únicamente 5 minutos y ya se le acabó el tema de la oración. Ya no hay en qué hacer, no hay en qué decir, no hay en qué pedir, no hay en nada. Ya pedí lo que tenía que pedir, ya se me acabó el tema. Aquí vemos cómo Jesús pasaba horas y horas orando. El propósito de este mensaje es que podamos entender que la oración no es ni un compromiso, ni algo que se tenga que hacer a fuerza, ni algo que se tenga que hacer bajo un plan de que yo voy a orar nada más este tiempo. La oración es un encuentro con nuestro Padre Celestial y va a durar lo que tenga que durar. Lo importante es que lo hagamos bien, que lo hagamos conscientes de lo que está pasando y que pongamos nuestro espíritu de por medio. Y el tiempo será lo de menos. El tiempo que dediquemos será lo de menos, porque cuando tú haces algo que te gusta, el tiempo pasa volando. Y cuando menos acuerdas tendrás ya media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas orando y ni cuenta te has dado. Aquí Jesús se pasó toda la noche. Imagínate, toda la noche orándole al Padre. En Lucas 9, 28 y 29, capítulo 9, versículo 28 y 29 dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Este pasaje es muy hermoso porque Jesús en esta ocasión lo que hizo fue darnos un adelanto de lo que va a ser nuestro cuerpo espiritual. Todos en ese momento habitamos esta tierra y dice Pablo, habitamos en un cuerpo animal. Pero este cuerpo va a ser transformado al momento de que venga Jesús en su segunda venida, en donde dice que los muertos resucitarán primero y ese cuerpo espiritual va a surgir y es con el cual vamos a habitar, es el cuerpo que vamos a habitar cuando reinemos con Jesús. Tiene características muy diferentes a lo que es el cuerpo animal, no en apariencia, porque en apariencia es lo mismo, pero en características de qué es lo que la capacidad que puede tener un cuerpo espiritual es muy diferente. Eso lo adelantó Jesús en esta ocasión, porque aquí llevándose a Pedro, a Juan y a Santiago, ¿verdad? Se los llevó a orar y él se transfiguró. Esto es lo que se llama la transfiguración de Jesús, en donde él en un cuerpo, en su cuerpo espiritual, en un vestido blanco y resplandeciente, les mostró lo que iba a suceder con nosotros también cuando él venga por segunda vez y el cuerpo espiritual emerja, resucite y podamos habitarlo y reinar con él el tiempo que él va a reinar en la tierra. Entonces es otro pasaje en donde él subió al monte a orar. La oración para él era una esencia fundamental en su vida. Pero bueno, entonces que ya hemos visto lo importante que era para Jesús orar y qué conseguía con eso. Entonces, ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué te sirve a ti? ¿Para qué me sirve a mí la oración? La oración es una forma en que nos comunicamos con Dios. Es una forma en que nos comunicamos con Dios. Es la manera en que Él va a escucharnos. No porque no sepa lo que pensamos, no porque no sepa lo que necesitamos, porque Él es Dios y Él todo lo sabe, sino porque es la oportunidad que nos da a ti y a mí de acercarnos a Él, reconocer su majestad, reconocer que Él es nuestro Padre Celestial y escuchar lo que queramos. En ese momento, como todo padre, cuando un hijo desvalido, cuando un hijo herido, cuando un hijo en necesidad se acerca, como a tu hijo o mi hijo se podrían acercar así, el Padre pacientemente y con ojos de misericordia
escucharía al Hijo para poder satisfacer lo que ese Hijo necesita. Así es en la oración. Él quiere oírnos, Él quiere ver que nos humillamos delante de Él, que reconocemos su majestad y que le pidamos lo que Él ya sabe que necesitamos y lo que Él sabe en qué momento nos va a dar, o si nos va a dar o no nos va a dar, ¿verdad? Entonces, la oración sirve para comunicarnos con Él, pero también sirve, y eso es importante, y aquí regreso al comentario de que hay gente que a los 5 minutos ya no haya qué hacer en la oración. La oración no es nada más para pedir. Mucha gente que piensa que es nada más para pedir. Y es una parte de la oración, pero no es nada más eso el propósito. Un propósito también muy importante es, la oración sirve para alabarlo, para adorarlo, para reconocer que Él es Dios. ¿Cómo lo puedes alabar? Yo te propongo dos cosas. Ahora hay teléfonos inteligentes en donde hay música, puedes tener música en Spotify o en YouTube y poner cantos cristianos, cantos que lo alaben a Él, que más te gusten, que más te motiven. En el momento de tu oración, yo te propongo que grabes en tu teléfono unos 2 o 3 cantos de esos que a ti te gustan, porque te llevan a vivir una experiencia espiritual y te acercan a Él. Y que dediques ese tiempo de tu oración a escuchar esos cantos, y si es posible que los puedas cantar en voz baja, en silencio, porque obviamente pues no quieres que más gente participe, como te dije, de lo que estás haciendo, y que le cantes. Vas a ver qué experiencia tan hermosa. Vas a ver cómo te va a preparar para el encuentro con el Señor. Yo te sugiero que esto lo hagas muy al principio de tu oración, porque es preparar a tu espíritu para recibir el Espíritu de Dios. Ahora, no tienes un teléfono, no tienes la manera de accesar a estos cantos. Bueno, yo te propongo que previamente escojas unos 2 o 3 salmos del libro de los Salmos de la Biblia y lo leas. Lo leas ahí en voz baja, ¿verdad? Los salmos son adoración para Dios. 70 salmos de los 150 que fueron escritos por David. Y son salmos hermosos. No ha habido ni habrá una persona que le hable tan hermosamente a Dios como David. Entonces puedes escoger 2 o 3 salmos, 2 o 3 pasajes de esos salmos y leerlos, ¿verdad? Y conectarte con lo que David le estaba diciendo al Padre Celestial, y vas a ver cómo tu espíritu va a responder. Entonces, una parte importante de tu oración es alabarlo, adorarlo, pero también es importante decirle cuánto lo amas. ¿Verdad que no nada más es pedir? ¿Verdad que no nada más es decirle quiero? Muéstrame tu bolsillo, Señor, porque te quiero pedir. Dice su misma palabra que es mejor dar que recibir. Y en ese momento, en la oración, darle todo nuestro amor, decirle cuánto lo amamos y cuánto le agradecemos. Otra cosa importante es pedirle que nos aparte de la tentación. La misma oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, así decía: apártame de la tentación, no me dejes caer en tentación y líbrame de todo mal. Eso es parte del Padre Nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron: enséñanos a orar. Entonces, pedir eso, que nos aparte de la tentación, también es algo importante en tu oración. Ahí vamos acumulando situaciones que hacen que la oración llegue, que sea una oración eficaz, porque es una oración salida del Espíritu. También importante es darle gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que está haciendo nuestros seres queridos. Es necesario dar gracias en todo y por todo, dice su palabra. Ser agradecidos, decirle cuánto le agradecemos el que nos haya escogido, el que haya puesto sus ojos en nosotros, el que nos haya hecho renacer
el que nos haya dado la oportunidad de arrepentirnos, el que esté bendiciéndonos, el que esté bendiciendo a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Cuánto tenemos que agradecer? Muchas personas piensan que no hay mucho que agradecer, pero yo te digo algo. ¿Viste el día de hoy la luz del día? Agradécelo. ¿Estás vivo? Agradécelo. ¿Ya comiste? Agradécelo. ¿No te ha dado el coronavirus? Agradécelo. Agradece en todo y por todo. Es parte de la oración el agradecerle al Señor. ¿Qué más? Reconocer que Él es Dios y que es digno también. Pedirle ayuda en nuestros problemas. Bueno, aquí ya llegamos al punto de pedirle. Bueno, sí es necesario y es bueno pedir ayuda en todo lo que estamos pasando, en los problemas económicos, en lo que estamos viviendo, en fin. Pedir sabiduría e inteligencia es otra de las cosas que tenemos que aprovechar en la oración. Pero bueno, ¿qué no es una oración eficaz? ¿Qué no lo es? Cuando se ora con prisa, cuando se ora y ya te duermes a los 2 minutos, cuando pedimos cosas que no convienen, ¿verdad? Cuando pensamos que Dios no nos escucha, cuando dudamos que Dios quiera hacer las cosas por nosotros, cuando se hace con un espíritu religioso, cuando se hace con una vana palabrería. O sea, la oración no es repetir lo que otra persona te dijo que tenías que decirle a Dios. La oración es lo que tú sientas en tu corazón, es la manera en que tú te vas a comunicar con tu papá. Si tú hablaras con tu padre natural y quisieras exponerle un problema que tú tuvieras, no le vas a usar las palabras de otro. Que alguien te diga, oye, dile a tu papá que esto, o dile a tu papá, no, tú vas a escoger lo que tú sientas. Y tú le vas a decir lo que tú tienes y lo que salga de ti. Entonces, la oración es eso, es hablar con Él. En resumen, ¿cómo puedo hacer una oración eficaz? La oración eficaz la voy a hacer cuando entienda que el orar es una oportunidad que Dios me da de comunicarme con Él. Cuando lo haga y no nada más lo utilice para pedir, sino principalmente para darle a Él amor, agradecimiento, reconocimiento a su majestad. Pero lo más importante de todo, y este es, creo yo, el secreto más importante que el día de hoy quiero compartirte. Cuando el Señor me dio la oportunidad de entender este pasaje, créeme que las cosas en mi vida cambiaron. Y espero que así sea para la tuya. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Y dice así: permanecéis en mí, y que mis mandamientos permanezcan en ti, y pídeme lo que quieras, y te será hecho. Imagínate el tamaño de esta promesa. Que mis mandamientos permanezcan en ti. Que yo permanezca en ti. Y cuando eso suceda, pídeme lo que quieras. Y te lo voy a dar. Esta es la base de la oración eficaz. Amigos, hermanos, a las personas que me han escuchado, les he dicho, ¿tú quieres bendiciones de parte de Dios? ¿Tú quieres que Él bendiga tu casa, tu trabajo, tus hijos, tu persona, tu salud? ¿Quieres que te bendiga en general? Pues entonces entiende una cosa. Las bendiciones se provocan. ¿Sí? Depende de ti y depende de mí.
¿Cómo? Sí, acabamos de escuchar. Que mis mandamientos permanezcan en ti. Y que yo permanezca en ti. Y pídeme lo que quieras. Y te será hecho. Entonces las bendiciones se provocan con obediencia a su palabra. La oración más eficaz que puede haber es cuando tu dicho lo conjugas o lo combinas con lo hecho. Si tú eres un seguidor de Dios y lo amas, entonces te preocupas por conocer de su palabra, te preocupas por obedecer su palabra, te preocupas por estar cerca de Él, conocerlo, y cuando eso sucede, entonces Él se compromete contigo. ¿Verdad que no es nada más el pedir? Es dar y recibir. Te voy a repetir el pasaje. Permanecéis en mí y mis mandamientos permanezcan en ti, y pídeme lo que quieras y te será hecho. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Esa es la manera en que tu oración puede llegar y ser contestada en el tiempo que Él determine. Hazlo de esa manera y vas a ver el cambio en tu oración. Que el Señor te bendiga. Vamos a seguir subiendo videos, hermanos, para que podamos seguir reflexionando acerca de la palabra de Dios en estos momentos tan difíciles. Yo sé que mucha gente está orando, que mucha gente le está pidiendo, pero yo te propongo aquí que en tu oración empieces por darle a Él y vas a ver que esa oración va a cambiar. Que el Señor te bendiga y nos vemos próximamente.